algunos de esos factores, un gobierno que no pactaba, que era intransigente y que le daba igual todo, una iglesia con mucho poder de la mano del gobierno y una mayoría de población campesina. Hay que pensar que hasta la Segunda República, la mitad de... Bueno, en la Segunda República la población que vive en el campo llega a ser la mitad. España era un país agrario, aunque tenía focos obreros industriales como en Cataluña y luego en el País Vasco, era básicamente un país campesino. Y eso, la estructura campesina era básicamente feudal en el siglo XIX, a finales. Bueno, y si os fijáis, estos factores pues siguen hoy en día casi, ¿no? El gobierno del PP sigue ahí, le da igual todo, se pasa el consenso y en muchas zonas de Andalucía aún hay terratenientes, por ejemplo, de lo que se habla. Bueno, entonces, el anarquismo va sustituyendo al republicanismo. De hecho, las primeras ideas anarquistas de Proudhon, la primera escuela anarquista que se llamaría mutualismo, sus libros son traducidos por Pi Margall, que sería presidente de la Primera República Española. Y dentro de este mutualismo, lo explico ahora un poco por encima, que fue formulado básicamente por el francés Pierre Proudhon, hablaba de, primero, a nivel económico, la sociedad debía organizarse entre colectividades de obreros, en cual la propiedad era de todo el mundo, de los medios de producción, y también concebía la propiedad privada de pequeños negocios, ¿no? Siempre y cuando no tuvieses asalariados. Entonces, combinando estos dos tipos de órganos económicos en una unión libre de productores, la sociedad funcionaría mejor. Entonces, aplicaba también la idea de federalismo. El federalismo sería una idea que llega aquí con el mutualismo y que impregna todo el movimiento anarquista posterior, y sería la idea de la libre asociación, ¿no? De me junto con quien quiero y a partir de ahí voy desarrollando la sociedad, ¿no? Entonces, este federalismo no tiene nada que ver con el federalismo que estos días el PSC intenta colar, ya que, por ejemplo, si una parte se quiere independizar, estas personas deberían ser las que deciden, ¿no? Los afectados por las propias decisiones siempre son la gente que decide sobre esto. Vale, y luego sociedades obreras. Como he dicho, el movimiento obrero se estaba formando, se estaba organizando, y por esa época hay que pensar que las leyes de asociación, de prensa y todo eso no estaba permitido, ¿no? Y entonces, poco a poco se van abriendo mecanismos, por ejemplo, las mutuas, que los obreros iban poniendo dinero para cuando uno de los obreros no podía trabajar, se ponía enfermo, estaba viejo o por cualquier cosa, pues ahí estaba la mutua que le pagaba. Hay que pensar que tampoco había seguridad social, no había nada, ¿no? Y más adelante, cuando el movimiento obrero se empieza a formar, estas mutuas sirven también para financiar las huelgas. Entonces, hay que pensar que el movimiento obrero es una cosa que va acumulando experiencia, va acumulando herramientas, y es eso lo que le hace avanzar. Vale, la FRE, que sería la Federación Regional Española, sería la Asociación de la IT de España, se forma durante un gobierno progresista que le permite asociarse, pero a los 3 años ya es prohibida porque hay la Comuna de París, un intento revolucionario en Francia, en el que marxistas dirían que era un ejemplo de dictadura del proletariado y anarquistas dirían que era una revolución anarquista. Y a partir de ahí todos los gobiernos de todos los países internacionales empiezan a prohibir la IT en sus respectivos países, ¿no? Aquí entonces la FRE pasa a la clandestinidad, pero sigue viva, ¿no? Y hay que pensar que mutuas y cajas y algunos ateneos seguían legales, ¿no? La historia del movimiento obrero es muy fluctuante. A lo mejor prohíben el sindicato, pero hay un ateneo, a lo mejor la mutua está legal, pero van persiguiendo. Vale.
Entonces, esta pasa a la clandestinidad y también se organizan los grupos de afinidad, de una herencia del pensamiento del anarquismo de Bakunin, del anarcocolectivismo, que son grupos normalmente de un número pequeño de personas que se dedican a hacer propaganda o agitación, que estaban también relacionados con el movimiento obrero. Entonces, es un concepto importante para el anarquismo que sigue vivo a día de hoy, los grupos de afinidad. Y estos, de alguna manera, siguen la tradición anarquista y hace que no muera. Entonces, anarcocolectivismo sería la segunda escuela anarquista, socialista, que superaría el mutualismo y lo iría desplazando, y básicamente lo que propugnaba era que los medios de producción deberían ser propiedad colectiva, no había espacio para la propiedad privada, para pequeños negocios, pero el producto de la producción debía ser en función del esfuerzo aplicado, ¿no? Se resumiría con a cada cual según sus esfuerzos. No. Espera, a ver si lo digo bien. Cada uno según sus esfuerzos. Su trabajo. Sí, bueno. Esfuerzo y tú recibes eso, ¿no? Entonces, otro cambio importante es que el anarcocolectivismo formulaba que la revolución debería ser violenta, ¿no? Porque mediante la economía sola no se podía acabar con el capitalismo. Y entonces, este anarcocolectivismo es hegemónico dentro de la clase obrera, aunque siguen habiendo bolsas de republicanos federales, y una vez en el 81 hay otro gobierno progresista e intentan con otro nombre legalizar la FTRE, la Federación de Trabajadores Regionales de España. Pero esta vez esta organización no acabaría por la persecución, que también, sino por las tensiones ideológicas, que también estaban relacionadas con la represión, obviamente, que hubo dentro de esta. Básicamente llegaron las ideas anarcocomunistas alrededor de los años 80 y estas estaban más ligadas al mundo campesino, en Andalucía, donde las condiciones de vida eran mucho peores que en la ciudad, ¿no? Habían periodos de hambre brutales, había un paro bestial y los terratenientes tenían un control más fuerte sobre la tierra, porque había menos población y era más fácil de controlar. Luego todo el tema del caciquismo. Entonces, tenemos un anarcocomunismo que apuesta por la insurrección, porque se están muriendo de hambre, bastante fruto de la desesperación de esa gente, y que reformulaba el tema diciendo que cada uno según sus necesidades, ¿no? Porque ahí las condiciones eran peores y también criticaban qué pasaba con los ancianos, qué pasaba con la gente que no podía trabajar, ¿no? Pues que ellos también tenían que poder alimentarse y cubrir sus necesidades. Entonces tenemos por un lado este anarcocomunismo más insurreccional en el sur y un societarismo, ¿no? Las sociedades obreras, aún no se llama sindicalismo, sobre todo en Cataluña y Valencia, ¿no? Y estas tensiones acaban disolviendo la FTR, aunque esta FTR continuaría con otras organizaciones más pequeñas y no tan potentes. Entonces, el tema de la organización. Los anarcocomunistas eran más partidarios de una organización más laxa, en el sentido de más autonomía para los grupos, ¿no? Y el anarcocolectivismo propugnaba más una organización pública y legal dentro de los cauces de los estatutos del Estado, más por la vía legal y la reforma. Y por otro lado, el tema de la violencia y la propaganda por hecho. Como he dicho, la violencia formaba parte del anarquismo, pero, por ejemplo, aquí estos grupos anarcocolectivistas incluso llegaron a denunciar, incluso se querían apartar de las insurrecciones anarcocomunistas. Entonces eran dos visiones opuestas de hacer la lucha social.
Y luego el concepto de propaganda por el hecho. Durante esa época, a nivel internacional, muchos anarquistas se dedican a intentar matar a cabezas de Estado, reyes, presidentes, para intentar, mediante ese ejemplo, o sea, que la gente salga a la calle y realice la revolución social. Realmente eso no funcionó porque ni hubieron revoluciones desencadenadas por estos hechos y lo único que fue es atraer a más represión. Muchos de esta gente que realizaba el atentado luego se dejaban pillar incluso. Tenía también un componente casi cristiano de martirismo. Y bueno, aquí, como he dicho, estoy haciendo una historia